en 5 segundos, chicos, arranco para reconectar. Bien. Bueno, gente, volvemos, tuvimos problemitas técnicos, vamos a poner el cartelito como los Simpson, ¿no? Pero arrancamos de vuelta. Enseguida volvemos, chiques. Estamos de vuelta igual. Estamos de vuelta y Vale, tenías una pregunta, ¿no? Para Michelle, vos. Sí, Bueno, para quien sí, quiera contestarla, ¿no? Por supuesto. bárbaro. Sí, sí es particularmente para Michelle porque tiene que ver con Venezuela, por supuesto. Michelle, se habla de, de una posible intervención militar en Venezuela. Aparentemente esto, bueno, fue informado por Corina Machado en, en un medio estadounidense. Y yo quería saber que además hay un informe de las Naciones Unidas en la cual se afirma que el gobierno de, bueno, este régimen totalitario, mejor dicho, de Maduro, posiblemente, a ver, ha incurrido en crímenes de lesa humanidad, persecución política, torturas, etcétera. Sumado a lo de las Naciones Unidas, también la OEA se hace, a ver, eco de este informe y se dice que puede llegar o intervenir la Corte Internacional Penal. ¿Qué repercusiones, qué lectura hacen los venezolanos respecto a esto? Bueno, en cuanto a la intervención militar, realmente el país todavía no llega a un consenso en parte a eso. Unas partes dicen que va a ser la solución de Venezuela de todos nuestros problemas, lo cual no considero que sea totalmente cierto. Y otra parte del país dice que no, que nada de intervencionismo, porque entran y nos quieren cambiar nuestra cultura y nuestra, en fin, nacionalismo, ¿no? Un poco de eso. Yo realmente creo que no sea algo posible en el futuro próximo, y por eso el futuro próximo te estoy hablando de aquí a 5 años. No creo que sea posible así como lo ve María Corina Machado. Sin embargo, bueno, ella es dirigente política, ella tiene mejores contactos que yo, y yo, o sea, mi mente venezolana me quiere hacer pensar que si ella lo está diciendo es por algo, ¿no? Pero también creo que es como endulzando los oídos, dando una solución que aparentemente es rápida y sencilla, cuando ninguna solución para Venezuela va a ser rápida y sencilla. Y nada que vaya a ser bueno para Venezuela va a ser una sola solución. O sea, el problema de Venezuela se va a tener que resolver con muchas soluciones al mismo tiempo. No es como que una sola llave mágica, como ella lo quiere hacer creer. Creo que eso no es así. Sin embargo, bueno, respeto que si ella lo esté diciendo, quizás ella conozca cosas que yo no sé, porque no estoy militando con ella ni nada. En cuanto al informe de la ONU, realmente la Corte Penal Internacional no puede hacer nada con este informe. O sea, sirve para pruebas, pero no es como que van a intervenir porque la ONU sacó un informe, porque la ONU ha sacado informes peores de otros países peores, que tampoco autoriza a ningún otro país ni a ningún otro órgano internacional de intervenir. Para los venezolanos ha sido como también un juego de emociones, porque por un lado estamos felices de que por fin la ONU se pronuncie, de ante tanto sufrimiento no lo ha hecho, y muchos siempre dicen, y bueno, ¿y dónde está la ONU? Se supone que se creó para esto. Entonces nos alegra por un lado que nos hayan tomado en cuenta, pero por otro lado la justicia que se tarda no es justicia. No nos estaban contando nada nuevo, no nos estaban contando algo que no supiéramos, un secreto a voces, y ofende un poco que se haya tenido que morir tanta gente y haya tenido que sufrir tanta gente para que entonces ahora sí seamos dichosos de salir en un informe de la ONU. En verdad, eso duele un poco, pero realmente nuestro panorama es como a favor de que se hable del tema de Venezuela, a pesar de otras cosas que no nos gustan. ¿Y qué más? No sé si tienes otra pregunta aparte de lo que te acabo de decir, pero en líneas generales, de lo que me respondiste, eso. Una Alejandro, pregunta. No me quiero extender. Había escuchado algo de una denuncia a Maduro por narcotráfico, ¿puede ser? ¿Sabés algo de eso? No sé También, si creo que sabemos todo. De No, narcotraficante pues, seguro. realmente no es como te dije. O sea, ellos son formalmente narcotraficantes, parte de un cartel, claro. ellos están siendo buscados por, o sea, no es como que una sorpresa ni nada, pero es que ellos tienen una protección a su inmunidad diplomática, y tampoco es como que alguien va a venir y los va a arrestar como si, o sea, como si lo hubiesen hecho con Pablo Escobar o con cualquier otro narco del medio.
no es lo mismo. Entonces ellos tienen como ese cerco que los protege y más que todo ahora con el COVID y las fronteras cerradas, esto les viene como anillo al dedo a todo el mundo y por eso no creo que igual vaya a ser, o sea, y como te dije, otra cosa es que, ajá, detienen a Maduro mañana, por ejemplo, ¿y qué va a pasar después? Hay, o sea, toda la política venezolana es así, como lo decía Alejandro, incluso hay una falsa oposición, ni siquiera los que van a quedar de relevo vayan a ser las personas correctas para Venezuela. Y por eso yo creo que tampoco es que ningún país se ha tomado en serio la parte de intervenir. Por eso es que también como que han tratado de traer este tema de unión a los partidos políticos y de mm, como de tener una posición seria, clara, con un rumbo fijo, trabajando desde lo interno y no desde lo externo, que es lo que propone Juan Guaidó. Creo que lo están haciendo por eso, porque al no tener como algo sólido de relevo, un gobierno de transición, simplemente nadie va a querer intervenir ni nadie va a querer meter las manos al fuego por Venezuela cuando va a poder quedar peor. O sea, ¿con quién negocias después? Y no solamente eso, sino todas las deudas que tenemos, ¿quién las va a pagar si después esta persona, deudor, se va y no hay nadie claro que vaya a cumplir el puesto ni que te dé garantía de tus obligaciones o de lo que vas a hacer después? Y por eso es que se ha complicado tanto el tema venezolano. Alejandro, discúlpame. Yo quería hacerle un comentario, si me permitís, Victoria. Sí, sí, sí. No, me corro un poquito del tema. Estaba recordando ahora con esto de la charla, que en el año 98 a Chávez se le hizo una entrevista, no recuerdo si era un periodista mexicano o colombiano, en el que Chávez mintió de forma descarada. Fue un año antes de que Chávez ganara las elecciones, en el 99. Digamos, dijo que no iba a nacionalizar ninguna empresa, calificó al régimen cubano como una dictadura y además dijo que iba a llevar a cabo un gobierno capitalista. Y sin embargo ya el otro año demostró todo lo contrario. Que, digamos, ¿vos pensás que puede haber ganado en principio por eso, por ese engaño, o que realmente la gente apoyaba lo que él iba a hacer? No, yo creo que él estuvo muy bien asesorado desde un principio por parte del régimen o gobierno cubano y él dijo lo que tenía que decir para ganar y la gente en ese momento votó por él. Pero es que lo más extraño es que la gente, aun cuando vio que él no cumplió su palabra, la gente siguió con él. Porque hay gente que literalmente está adoctrinada con Hugo Chávez, por no decir enamorada. Y eso es grave porque no se trata de que él hizo promesas que luego no cumplió ni nada, sino que de alguna manera se infiltró en la cabeza de la gente. Y eso todavía, no te estoy diciendo que mi abuela dice, estando aquí en comodidad, ella dice que prefiere ir a Venezuela a pasar 8 horas sin luz 3 veces al día. Que eso no pasaba nada, que eso a ella no le afectaba, que eso no hay calor, que eso no sé qué, ella tiene 80 años. Eso no es normal, ¿me entiendes? Y eso no pasó solamente con unas palabras bonitas en una elección. Él hizo de todo lo posible para atacar a la gente en el corazón, en los puntos débiles, como te dije, al que no tenía casa le dio casa, al que no tenía comida le dio comida, y eso causó un sentimiento como de que, no sé, como de lealtad, que simplemente no puedes abandonar a quien te ayudó en tus momentos más difíciles. La rebelión de la granja de Orwell. Sí, La rebelión de la granja. definitivamente. Porque si no, se nos va el tiempo, no llegamos a preguntarle, digamos, casi la mitad de los temas que puede ser que nos queden algunos pendientes. Alejandro, en cuanto a justamente lo que estaba hablando Michelle de metodologías, ¿no? Y metodologías de terror y ni hablar de adoctrinamiento. Vos hablabas de algo que es algo muy tangible y lo he visto en otras entrevistas, este paralelo entre libertad versus seguridad, ¿no? Que podría ser seguridad y miedo. Eso es algo que se refleja todos los días en Argentina, ¿no? Y es parte de la metodología del terror para que la gente acate. En cuanto a esta dicotomía, ¿no? Entre ambos términos y la pandemia, ¿vos qué podés desarrollar con respecto a esto? Que sé que tenés mucho para decir. Dale, primero quisiera como referirme un poco a la pregunta anterior, que me llama mucho la atención. Digamos, la posición sobre ese tema que maneja Ron Paul, que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos 3 veces, si no me equivoco, senador también, su hijo también es senador, que es la posición de los paleolibertarios, es una posición de no intervención. Es decir,
los estadounidenses no tienen por qué de sus recursos eh, financiar la intervención militar en Venezuela. Ahora, también sabemos que esto puede terminar a largo plazo en una guerra civil y todavía mayor ruina económica. Algo que dice Daniel Reichert, que es el fundador del Partido Libertario en Colombia, del Movimiento Libertario, es que los venezolanos entraron en este problema y ellos son los que tienen que salir de este problema. Claramente, esto se ha vuelto en un problema que afecta a todo el continente, digamos, a Colombia especialmente los afecta. Ahí sabemos que hay gente que está muriendo de hambre, falta de medicinas, etcétera, pero digamos, la posición libertaria rechaza esta idea, sabemos que la cura puede ser peor que la enfermedad. Lo máximo que uno podría, digamos, avalar sería una operación quirúrgica de tipo, no sé, 10 hombres llegan, acaban con Maduro y aún así no sabría uno qué es lo que viene después, ¿no? Esto contrasta con la posición de otros liberales como Orlando Avendaño, que es un periodista muy famoso venezolano. Él está a favor de la intervención, pero repito, ¿por qué los norteamericanos o por qué los colombianos? Vanessa Vallejo, por ejemplo, dice que los colombianos debemos financiar una intervención militar en Venezuela cuando Venezuela en 5 minutos nos pone un montón de bombas. O sea, es una cosa absurda que creo que vende esta idea de intervención militar en Venezuela, pero claramente es algo peligrosísimo y puede terminar todavía peor de lo que ya está Venezuela. Yo imagino un caso de estos, una guerra civil o algo parecido. Bien, en el tema que me mencionas de seguridad y libertad o miedo y libertad, este es un problema que realmente si no se soluciona, apague y vámonos, y obviamente es un tema muy difícil de solucionar porque ante todo me he dado cuenta que es un problema religioso. Es decir, el problema que vive hoy Argentina por el tema de las cuarentenas, la pandemia y demás, no es un problema económico, no es un problema, digamos, de otros órdenes, sino es un problema religioso. Es que vivimos hoy en una sociedad que tiene una tendencia hacia el materialismo, hacia alejarse de las ideas de trascendencia. Una idea de trascendencia puede ser la idea de tener hijos, eso te permite trascender o creer en Dios, creer en la vida después de la muerte. Cuando tú hablas, por ejemplo, con un cristiano y tú le preguntas a ese cristiano si tiene miedo del coronavirus o algo parecido, él no tiene en absoluto, no tiene ningún miedo, porque él tiene una concepción muy clara y es que cuando a él le llegue la hora será porque lo manda Dios y no porque lo manda el César asustándote con el virus o algo parecido. Entonces, en una sociedad que vemos hoy atrofiada, sin Dios, sin creencia en la vida después de la muerte, sin trascendencia, pues es una sociedad que está muy preocupada por la salud y por la vida. Es una sociedad que convierte a la salud en el estatus de Dios y entonces lo único que le importa es la salud, la supervivencia, la salud, la supervivencia. ¿El resultado de esto cuál es? Al primer susto que te dé el gobierno, los medios de comunicación y demás, tú vas a salir a hacer caso, digamos. Entonces, si uno lo mira, el problema es que vemos una sociedad que hoy es más materialista, es una sociedad que piensa que la vida es solo esta y que aquí acaba y aquí termina todo. Y es cuando uno se da cuenta que estas ideas de trascendencia, como la creencia en Dios o la creencia en la vida después de la muerte, te dan a ti más libertad, porque tú no, o sea, un cristiano no tiene miedo de morir, digamos, pero ahorita todos tenemos miedo de morir porque creemos que no hay nada más, es una vida que acaba con lo que tenemos y ya una cuestión muy materialista. Entonces, ese ante todo es un problema religioso, es un problema que tú no vas a solucionar si no solucionas el tema religioso en las personas, que claramente lo que vemos es que cada vez la sociedad se aleja más de Dios. Hay que dar una vuelta muy larga porque obviamente uno piensa que el problema son muchas cosas y al final tú terminas diciendo, no, el problema es que la gente no cree en Dios. Y es que si la gente creyera en Dios, no tendría miedo de la COVID-19. Real o no, no tendría miedo porque la vida, sabemos, digamos, si tú crees en eso, que la vida no acaba con la muerte. Entonces, el Estado ha descubierto esto, digamos, no ahorita, sino desde siempre, y es que en situaciones de incertidumbre, en situaciones de miedo, pues las personas buscan seguridad. Y esa seguridad siempre la van a encontrar a partir del Estado. Por eso es que también algo que va a ocurrir en la Argentina es que
lejos de que el Estado se haga más pequeño, el Estado se va a hacer más grande, porque la gente busca seguridad y la busca en el Estado. Entonces, de hecho, todo el mundo va a querer conseguir un trabajo en el sector público porque es el único que garantiza seguridad. Entonces, llega el Leviatán, te plantea un problema, digamos, y te da la solución, que es el mismo. Entonces, maximiza el tema de la pandemia, que ya tenemos los números y demás. Javier Milei en su nuevo libro lo ha planteado y en entrevistas ha planteado la pandemia a la luz de los datos, pues los datos no son suficientes para todo el caos que se ha generado y él la aclara. No quiero decir que estas muertes no importan, obviamente que las muertes importan, pero a ver, a la luz de los datos no se justifica la miseria económica, las muertes a largo plazo, las personas que no se trataron su cáncer y demás enfermedades por el miedo y demás. Entonces, si los liberales no reflexionan sobre la muerte, y reflexionar sobre la muerte es reflexionar sobre la libertad, porque las personas que tienen miedo a morir, tienen miedo a vivir y por lo tanto se convierten en esclavas. Entonces, si no solucionamos ese diálogo tan complicado como es el diálogo sobre la muerte, pues al menor miedo que nos impongan desde arriba, nos vamos a esconder y vamos a hacer caso y vamos a ir detrás del Estado. Y esto es, y ya termino para no extenderme mucho, esta es la misma dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Es decir, Claro. hay una pelea, hay un conflicto entre dos personas y entre esas dos personas el que se vuelve dominador es el que no tiene miedo a morir. Es decir, el que se arriesga y somete al otro es el que se convierte en amo. Ese es el que no tiene miedo a la muerte. El que tiene miedo a la muerte se somete porque valora en exceso, digamos, su vida y él termina en algo que es muy importante, es un concepto de Giorgio Agamben, él lo toma de otro, pero él viene trabajándolo mucho, que es el concepto de nuda vida. ¿Qué significa la nuda vida? Vivir por vivir. ¿Y qué es lo que vemos ahorita en la pandemia y demás? Que a la gente al final de cuentas lo único que le importa es la nuda vida, vivir por vivir. Si no puede salir, si no puede ser feliz, si no puede reunirse con sus amigos, con sus familiares, no le importa, porque nos hemos reducido a la nuda vida, vivir por vivir. Y eso solo lo logra el Estado cuando logra constantemente recordarles a las personas la posibilidad de morir y el miedo a la muerte te convierte en esclavo. Entonces, si solucionas eso tan difícil que es superar el miedo a la muerte, podrás tener libertad. Antes de eso, puede haber cualquier otra enfermedad y lo que quieras en el futuro y va a pasar siempre lo mismo, porque es un problema ya de la estructura psicológica del ser humano. Como que te Ahora- anestesia directamente. Hay que darle una escopeta a todo el mundo. Ya está. Una No, escopeta. Para curtirnos todos, claro. Claro. no, Si vos tenés miedo a morir, una escopeta. Dale. no. Llevando un poco más de racionalidad que una escopeta, ¿no, Alejandro? Yo te quería preguntar, porque hoy estuve, bueno, ya vengo oyendo a varias manifestaciones. ¿Vos crees que eso puede llegar a tener, porque yo no le veo, en algunas cosas le han hecho caso a la gente, pero generalmente la verdad es que le importa poco y nada al gobierno lo que manifiesta la gente en las marchas? ¿Vos crees que eso es algún método efectivo como para cambiar un poco esta cuarentena cavernícola en la que estamos inmersos en Argentina y otra serie de medidas? ¿O cómo lo ves vos? O sea, ¿vos crees que el Estado básicamente no le importa nada y vamos a seguir así en cuarentena interna y fundiéndonos, básicamente? ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, ustedes están en la cuareterna, como han dicho, superaron a Colombia, nosotros ya la finalizamos, 160 días, ustedes van mucho más. Yo creo que el Estado tiene unos incentivos muy claros para mantener todo esto. Es decir, Claro. hay mucha gente, hay mucha gente que se beneficia de la pandemia, de la cuarentena, de todo este tema, que entre otras cosas, hay que estar atentos con esto, y es que ellos van a hablar de rebrotes. Entonces, cuando comiences a tener algo de libertad y ellos necesiten sacar dinero otra vez de algún lado, inventándose esto o aquello, pues entonces no, hay rebrotes. Y como hay rebrotes, entonces impuestos para esto, impuestos para aquello. Sí, sí. En Exactamente. Colombia, por ejemplo, en plena pandemia en Colombia, donde nadie podía salir, o sea, nadie podía salir, estábamos en cuarentena. Se firmaron contratos públicos para que se informara a la gente sobre la COVID-19, pero esos contratos nunca se podían realizar porque tú no podías reunir gente para asesorarle y para explicarles eso, pero todos esos contratos se hicieron, acá robaron con el atún, con las comidas, acá
se organizaron camillas y UCIs digamos, en espacios atléticos, bueno, lo que hubiese, ahí llenaban porque la idea era que esto iba a colapsar el sistema de salud, bla, bla, bla. Entonces, llenaron un montón de zonas de la ciudad de camillas, de UCIs y demás. Nunca se usaron. O sea, toda la plata, o sea, es una fiesta, la fiesta del coronavirus, que se trata de robar, robar y robar. Y los incentivos, yo me relaciono mucho con los docentes también de las escuelas. Ellos son los primeros en asustar a todos los padres de familia porque no quieren trabajar. No quieren trabajar. O sea, vos sabés, Alejandro, que hay una frase de 1984 de Orwell que dice, para controlar un pueblo hay que conocer su miedo. Y el primer miedo de cada individuo es la muerte. Entonces, digamos, infundando ese miedo a la muerte, dice que se hace esclavo el pueblo del papá Estado, que es el amo. total, y es un tema que yo digo, es bastante complicado que tú superes ese miedo. O sea, es muy complicado que superes ese miedo. Es latente, pero es que lo que hacen los medios es todos los días te cuentan los muertos a las 6 de la mañana y te los cuentan otra vez a las 6 de la tarde. Ahorita ya no importa mucho porque ya por suerte hay otras noticias en la agenda pública y demás, y la gente ya, mucha gente ha tenido el virus, mi familia ha tenido el virus, en fin. Entonces viene pasando esto y ya la gente se ha dado cuenta, digamos, del fraude. Entre otras cosas, yo creo que el virus no ha llegado a Latinoamérica todavía con la potencia que debía llegar. Es decir, yo creo que acá la cuarentena se hizo antes del tiempo, lo que quiere decir es que realmente creo que el virus va a llegar es cuando se abran fronteras y vuelva el turismo en un año, 2 años, es decir, yo creo que estamos como en el inicio, pero los incentivos son perversos porque obviamente todos en el sector público sacaron la tajada. Entonces, yo recuerdo un libro que escribió un filósofo llamado Cioran, y el libro se titula Sobre el inconveniente de haber nacido. Él es un filósofo pesimista, tan pesimista que no está a favor del suicidio, sino está a favor de no haber nacido. Obviamente tú lees este autor y tú sales aburrido de leer este autor, ¿no? Porque él dice, la muerte siempre que llegue es tarde. O sea, el tipo es el mayor pesimista, porque hay pesimistas como Roger Scruton o como Miklos Lucas, que ellos son pesimistas eh, escépticos, es decir, yo soy pesimista, pero porque yo estoy atento de lo que está pasando. Pero Claro. Hay un pesimismo que es el pesimismo nihilista, que es el que te lleva a que apague y vámonos, ¿no? Hay que suicidarse, hay que acabar con esto. Andá a pedirle un consejo, ¿no? Che, me siento mal, me dejó mi novia. Matate. Claro. Asistencia al suicida, digamos. Agarrá tu escopeta que te dio el Estado y matate. Mira, yo leí Ale, este libro yo leí este libro y yo terminé, fue preocupado. O sea, yo duré 15 días preocupado porque yo dije, no, y me muero, y qué pasa. O sea, es algo complicado y es una conversación muy, muy difícil. Entonces, los estados van a poder utilizar esto prácticamente que siempre, salvo que Claro. eduquemos en ese tema. Chicos, ¿quiere alguien más hacer alguna pregunta más o marcar una pauta más? Porque ya nos quedan 3 minutitos. Sí, yo. Dirían que todo esto, lo tiro así en la mesa, es un poco también el tema este de que en nuestra sociedad en la que estamos viviendo estemos medio hiperconectados, como tenemos Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, los canales. O sea, estamos viendo constantemente, vivimos hoy por hoy en una realidad tipo Black Mirror. Yo a todos ustedes los conozco por pantalla. Es más, el otro día lo conocí a José y no lo podía creer. Necesitaba un vidrio para... Sí. Agarré una pantalla y dije, ¿sos vos? Ah, sí, sos vos. Porque Sí, negrito, soy yo, quédate tranquilo. es que estamos hiperconectados hoy, puede ser, que estamos muy, muy al tanto de todo. Y por eso vivimos este eterno miedo pandémico. No sé si Victoria quiera, Michelle, si quieres responder. yo quería decir algo puntual en ese tema, casualidad me leíste la mente que de eso quería decir un Mis comentario, poderes negros. Alejandro, de que todas las mañanas la prensa da las noticias y te dice cuántos muertos y cuántos contagiados y eso. Y o sea, yo no lo veo como algo negativo que lo hagan, porque al final yo viví en un país
en el cual nunca tenía acceso a la información de nada. Eso que ustedes están hablando de globalización, nosotros no lo tenemos, no tenemos posibilidad de ver clases online porque mucha gente no tiene dinero para una computadora, otra gente no tiene luz en todo el día, como es en el caso de la gente de mi estado. Otra gente no tiene electricidad en ningún momento y tiene que pagar vacuna para que le den electricidad en dólares, en una moneda que ni siquiera gana. Entonces, no es algo tan sencillo que las noticias lleguen a Venezuela y mucho menos que salgan de Venezuela. Entonces, en ese aspecto que ustedes están hablando, de que si tenemos miedo a la pandemia por eso, bueno, a mí en mi caso me da miedo la pandemia porque estamos en un estado que es, estaba en un estado que es completamente ineficiente y que yo sabía que si yo caía en una cama de un hospital, yo me iba a morir. Y es verdad, porque es que no tenemos insumos, ni tenemos comunicación, ni tenemos forma de pedir auxilio, ni tenemos una moneda fuerte para pagar los gastos después, y tampoco es como que ni siquiera un hospital te va a atender de gratis. Entonces, son ese tipo de cosas los cuales realmente dan miedo a una persona, y para mí el miedo como tal no es como por ejemplo el miedo a la muerte o de rechazo a Dios o algo así, sino que para mí el miedo son los gobiernos totalitarios o dictatoriales o este tipo de cosas que realmente uno dice como que Dios mío, el alma mía depende de esta gente, o sea, ¿qué habilidades tengo? Y yo lo siento así y pienso que es bueno estar en un país donde la prensa, a pesar de que sea amarillista o lo que sea, te informa de las cosas y te hacen tu propio criterio, porque si tú estás viendo que hay un presidente que está haciendo lo que puede con lo que tiene, la prensa constantemente lo ataca, y luego tienes a otro que hace todo mal y la prensa nunca dice nada, eso también te hace crear un propio criterio a ti. Y eso también es parte de la libertad, el derecho de saber y de poder tener tu propio pensamiento crítico ante las situaciones. Eso pienso yo de Chicos, eso. perdón, chicos, ya nos tenemos que ir. Quiero agradecerles, bueno, a todos, obviamente, porque sé que es difícil juntarse en estos tiempos, aunque parece que nos sobra tiempo, pero no necesariamente. Muchas gracias, Michelle, Ale, a vos también, y a todos los chicos. Y gracias, bueno, también por estar. No sé si alguien quiere decir algo más, pero bueno, ya vamos de salida. Sí, no, mi Un primera placer. pregunta es Un Muchas escopeta. placer. Gracias, Michelle y Ale. Yo, Claro. gracias a Gracias a todos. ustedes por la Michelle, muchas invitación. gracias. Lo mío, brevemente, Muchas gracias agradecer también la a los oportunidad de chicos estar. Gracias por dejarme estar acá y me parecieron muy buenos los invitados. Me encantó conocerlos. y gracias Gracias. a los chicos que van También. arrancando también en el programa. Muchísima fuerza para Venezuela, Michelle. Gracias. Sí. ¡Viva Venezuela! Van a ser los primeros en recibir Viva la libertad. en mi programa de escopetas Viva la libertad. para todos. No tengan miedo. Ustedes van a ser los primeros dos. Bueno, gracias también a Matías por estar en controles, que está ahí undercover, pero está. Muchas gracias. Y gracias también a la gente por el Genio, tiempo. Un Mati. abrazo a todos. Y al Abrazo, espíritu de nos Guido y vemos. de Diego. Un abrazo a todos y un saludo para todos los de Venezuela del Sur. Igual. Hasta luego. Adiós. Venezuela del Sur para nosotros. Por nosotros recién caigo. ¿Qué? Definitivamente. Nosotros, No puedo decir al aire lo que pienso. somos nosotros, Argenzuela. Claro, Peronia. Argentina estamos a punto de ser. Chicos, Bueno, un saludo, gente. gracias. Chao. Adiós. Gracias.